Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Salida al Mundo. Es el episodio número 34 y hoy nos toca café de importaciones. Es el número 4 y como ven también estoy innovando en grabarlo y hacer un video, así lo hacemos más interactivo. Como voy a contarles temas de actualidad, es importante que sepan que estoy grabando este episodio hoy 26 de febrero del 2025. Y bueno, la historia del café de importaciones tiene que ver con esas charlas que voy teniendo con los clientes, donde me comentan cómo está su actualidad, cómo van con las importaciones, con los negocios. Y bueno, ese día a día más la coyuntura económica, el devenir de las importaciones y los cambios, que son muchos en la Argentina actual. Así que es un buen momento para analizar qué nos dejó el 2024 y tratar de tomar argumentos y fundamentos para poder proyectar qué nos va a devenir en el 2025. Así que si querés tener un buen año con respecto a tus importaciones, quédate viendo o escuchando este episodio que te voy a contar un poco cuál es mi mirada actual. Este podcast tiene un auspiciante, que soy yo, así que podés seguirme en @diegobruno.comex o fíjate en la descripción del episodio que están los links para entender un poquito más cómo ayudamos en el día a día a nuestros clientes. Ahora sí, vamos a meternos un poco con lo que pasó en 2024 y qué mejor que analizar un poco gráficos para entender de mejor manera y ver qué pasa con los números. Lo primero que vamos a analizar es qué pasó en 2023, donde hubo 73,46 millones de importaciones y la baja que tuvo el 2024 con 60,55. Si analizamos el gráfico, vemos que es una baja porcentual del 17,57%. Otro aspecto que vamos a analizar es qué pasó en estos periodos con respecto a los distintos sectores, ¿sí? Realmente vemos, ya se puede ver muy visualmente en el gráfico que la torta es bastante parecida, ¿sí? Solo en el caso de los combustibles hubo una baja, ¿sí? Eso fue muy importante para destinar más divisas a productos. Y el tema de los vehículos, que realmente acá tuvo una suba del 4,77% con respecto a 2023 y es algo que marca un poco la tendencia y cómo las automotrices, que han sido gran parte de las empresas más beneficiadas con la quita de aranceles, de regulaciones, impuestos internos, han tenido un incremento importante de sus importaciones en 2024. Era una época donde una CIRA valía oro y muchas empresas que tenían la capacidad de importar se sobreestoquearon, ¿sí? En un punto era comprar dólar a 300 pesos sabiendo que en el corto plazo iba a valer mucho más o era inminente una devaluación. Entonces, en la medida que tuvieras una correcta cobertura cambiaria, era muy posible que pudiera ser un buen negocio. Así que creo que gran parte de las importaciones que podían ser lógicas en un escenario normal en el 2024 terminaron recayendo en los 2023. Ahora bien, si analizamos el 2024, ya hay un cambio de modelo económico, hay una recesión, ya las importaciones empiezan a tener más facilidades, pero el mercado no acompaña en esa evolución. De alguna manera las importaciones empiezan a perder ese componente especulativo de comprar dólar barato y comienzan a ser más genuinas con respecto a lo que compra el mercado. Y si el mercado está en recesión, es muy probable que compres menos. Cada vez, al ser un año donde empezó a haber cada vez más facilidades de importación, ya el mercado empezó a comparar más precios, el consumidor empieza a tener un poco más de poder y eso hace que las compras tengan que ser cada vez más equilibradas y con costos bien finos para quedar bien competitivo en el mercado. Y por último, dentro de estos datos generales, realmente fue un hecho histórico el tema del superávit de la balanza comercial argentina. Acá se puede ver en el gráfico cómo fue la evolución del 2024 y cómo realmente se ven todos números positivos en este año y salvo el mes de febrero del 2023, todos negativos. Así que esto realmente es un hecho histórico, no sé si se volverá a cumplir, ya que en general es mucho más pareja la balanza comercial y el aumento de exportaciones y la baja de importaciones generaron quizás este hecho único en los últimos años de Argentina. Si vamos a los números, el 2024 tuvo un superávit comercial casi llegando a los 19 millones de dólares contra el número negativo del 2023 de 6.872. Esto fue un poco el resumen de los números generales del 2024. Ahora, ¿qué podemos sacar pensando ya en 2025? ¿Qué fue lo último que fue pasando? A mí me parece interesante poner el foco en el último trimestre. ¿Sí? Acá vemos en el gráfico exactamente el último trimestre comparado 2024-2023 y acá sí hay un aumento de las importaciones de 7,45%. Acá también es muy notorio cuáles fueron los rubros que más crecieron, ¿sí? En el caso de los vehículos
crecieron un 157%, los bienes de consumo un 25% y los bienes de capital un 30%. ¿Sí? Son los rubros junto a los accesorios de bienes de capital que más crecieron en este trimestre y pueden de alguna manera marcar la tendencia de lo que va a venir en 2025. A este análisis del último trimestre ya tenemos la información de enero, así que le sumamos un cuarto mes de crecimiento de importaciones. Sería el cuarto mes consecutivo de incremento de un 7% con respecto al mes anterior y si lo comparamos con enero de 2024, el aumento fue de un 25% con respecto a ese año. Otro de los temas que siempre hablamos en el Café de Importaciones es cómo viene la desregulación en la aduana. La verdad que me canso de decir lo mismo, pero sigue pasando. Semana a semana hay nuevas novedades de desregulaciones, quita de valor criterio, quita de derechos o reducción de derechos antidumping, baja de impuestos internos, desregulación de distintas normas y llegamos a, noticia de esta semana, la quita, derogación de lo que es la SEDI, ¿sí? Que es realmente para lo que estamos en comercio exterior, yo creo que es como un guiño de lo que viene o es una caricia, ¿sí? Después de haber remado en dulce de leche durante muchos años con las DEJAI, las CIMI, la CIRA y la SEDI, que deje de existir ese control previo de importación, habla muy bien de las buenas prácticas y de pensar unas importaciones, un comercio exterior argentino mucho más normal y mucho más acorde a la actualidad del mundo, ¿sí? Ya no es necesario estar esperando o pidiendo permiso para hacer negocios, ¿sí? Realmente la SEDI en el último tramo realmente era un trámite administrativo, salía rápido, no tenía demasiado sentido, o sea, era muy lógico que la deroguen, pero todas las otras anteriores realmente eran muy complicados para trabajar, para proyectar y realmente hacían que el comercio exterior fuera realmente una pesadilla. Y es así que hay rubros donde realmente el Estado está poniendo el foco, como la industria automotriz, autos eléctricos, electrodomésticos, neumáticos, motos, indumentaria también. Cada vez van saliendo más beneficios para que las importaciones puedan seguir creciendo. Otro tema no menor para cerrar el año es el aumento del límite de courier, ¿sí? Cada vez son más las empresas que están ofreciendo ese servicio y novedad de esta semana también fue que Aerolíneas Argentinas ya está ofreciendo un servicio puerta a puerta desde Estados Unidos, sumándose a lo que ya ofrecía Mercado Libre Internacional y la plataforma Amazon. Así que como siempre digo, si tu producto a importar está relacionado con el comercio electrónico, con la compra de este tipo de productos que las otras plataformas los pueden vender, con mucha más razón tenés que hacer mucho mejor tus costos para poder seguir estando competitivo en el mercado y que el cliente al momento de apretar el clic en su carrito, en su celular, lo piense dos veces y elija comprarte a vos. Y por último, algo recién salido del horno, ¿sí? La desregulación de los certificados de seguridad eléctrica. La verdad que se me planta un lagrimón, no lo puedo creer. Desde que yo comencé a trabajar en comercio exterior, realmente sufrí el tema de seguridad eléctrica. Para que no saben, la seguridad eléctrica tiene que ver con la seguridad de las personas con respecto a los electrodomésticos, ¿sí? Cualquier cosa que se enchufa a la red eléctrica lleva seguridad eléctrica. Había algunas excepciones de productos por uso idóneo, pero el gran abanico de productos que se conectan a la red eléctrica llevaban seguridad eléctrica. Y la verdad que era todo un problema en cuanto a tiempos, a la burocracia, ¿sí? Los ensayos, los laboratorios, definir la familia de productos, ¿sí? Había todo un tema de no solo tenías que elegir el producto, sino tener también una estrategia de cómo ibas a desarrollar los temas de seguridad eléctrica. Y la verdad que los productos ya venían con la certificación internacional y todo homologado para poder trabajarlos. Quiero ser muy claro que no digo que no es importante la seguridad eléctrica, ¿sí? Hay temas de los enchufes y del cuidado de las personas para que realmente enchufes un electrodoméstico y no te quedes pegado. Pero productos que ya venían con certificaciones internacionales, revalidar acá una certificación, la verdad que no tenía mucho sentido y era una pérdida inconmensurable de tiempo y de dinero. Y hay un dato más que yo lo vi en carne propia. En una época yo representaba una fábrica de motores de Alemania y obviamente llevaban seguridad eléctrica. Entonces, esto que les decía, ¿no? Había que tener una estrategia también para cómo llevar adelante el mercado de estos productos, elegir bien qué familia sí, cuál no. Y me pasaba que desde Alemania, cada 2 meses venía una innovación, ¿sí? Un producto nuevo, un motor nuevo al cual había que sacar un certificado nuevo. O sea que, en definitiva, yo no podía
desarrollar el mercado, la innovación, por las trabas que me generaba seguridad eléctrica. Y que cuando me salía el certificado, ya ese producto quizás era del año anterior, ya no es que se discontinuaba, pero había quedado en el tiempo. Entonces también generaba una falta de innovación de todo el mercado con respecto a los productos electrónicos. Salvo computadoras o ese tipo de cosas, en general el problema era para todos, ¿sí? Uno prefería vender un producto que estaba certificado que generar nuevos desarrollos, nuevos productos y estar pensando en nuevos certificados, ¿sí? Cada producto era un nuevo certificado y la verdad que se hacía muy, pero muy engorroso. Así que esta regulación es algo realmente histórico en mi historia del comercio exterior en Argentina, ya que no solo se desregula y se ahorra un montón de tiempo y costos en la importación de esos productos, sino que realmente va a permitir que muchos más productos puedan entrar y que la evolución e innovación en todo lo que tenga que ver con la electrónica sea mucha más rápida para el mercado. Otro aspecto que hablamos siempre en el café de importaciones tiene que ver con el mercado. ¿Qué vemos que va pasando? Acá a mí me gustan los mercados financieros y muchas veces se habla de que lo que pasa en la bolsa después termina pasando en el mercado, como que la bolsa anticipa posibles cambios que va a tener después la economía real. Y es un hecho que muchos activos financieros han duplicado su valor en 2024 y, como les decía, puede ser una antesala de lo que vaya pasando en la economía real, en el día a día de cada uno de nosotros en nuestras transacciones comerciales. Siempre cuando hablamos de mercado, reitero que la realidad es heterogénea y en un mismo segmento puede haber empresas que le esté yendo peor o mejor, ¿sí? La diferencia es que ahora empieza a depender cada vez de cada empresario y cada decisión es la que va a marcar el futuro del negocio. Y la importancia que puede tener en el mercado todos estos cambios que te voy diciendo. Si tu producto pasó de tener un arancel del 35 al 18%, bueno, es una ventaja que podés transmitirla al mercado, podés mejorar tu precio pensando que los valores de reposición están siendo más económicos. A eso sacar el impuesto país y un montón de cosas. Se supone que los precios deberían bajar un poco más en esta primera parte del año. Otros aspectos que analizamos es el dólar, la brecha sigue siendo baja, el dólar está más o menos estable, así que por ese lado suponemos que estamos hablando de un dólar barato, ¿sí? Parece que la devaluación no aparece o no está en los planes, así que eso obviamente fomenta el ingreso de más mercadería. En cuanto a los aspectos bancarios del BCRA, cada vez se fueron liberando más las cosas, ya lo que es bienes de capital se puede pagar 100% con dólares propios o pago a la vista para el resto de los bienes. En este sentido, solo queda que permitan el pago anticipado para el total universo de los bienes y ya no habría otro tema más con respecto a los pagos al exterior. Incluso en la medida que se saque el cepo, ¿sí? Que es algo que parece inminente, los mismos bancos también van a empezar a poder dar crédito a la famosa prefinanciación, ¿sí? De importaciones para que vos puedas aumentar tu volumen o tener más capacidad de compra y así mejorar tus precios. Dicho todo esto, parece ser que tenemos bastantes fundamentos para suponer que el 2025 va a ser un año de crecimiento de importaciones muy importante. ¿Cuánto pueden crecer? Bueno, ahí podemos hablar de proyecciones, ¿sí? Proyección del FMI es que va a crecer la economía, el PBI en un 5% y las importaciones específicamente en un 15%. Y en cuanto al crecimiento también podemos pensar en otros indicadores, como puede ser el porcentaje de importaciones con respecto al PBI, ¿sí? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Cuánto más tiene Argentina por comprar? Ahí obviamente son comparaciones, pero si hablamos de Sudamérica, Argentina está en el último lugar con un 14% de su PBI con respecto a las importaciones. Y en el primer lugar está Paraguay con un 40%. Y países como Uruguay, Perú o Colombia están por encima del 20%. Analizando otros países a nivel internacional, Alemania tiene un 46% de su PBI de importaciones. En general están todos bastante más cerca del 20% y no del 14% que registró la Argentina en el año 2023. Así que como conclusión, analizando un poco lo que vino pasando en estos dos últimos años, la realidad es que el año 2023 y 2024 fueron muy atípicos. Y más considerando que hubo un cambio del modelo económico en el medio, ¿sí? Pasamos del 2023, donde necesitabas CIRA, donde necesitabas CEF, y muy pocos podían importar, a un 2024 donde cada vez iba siendo más fácil la importación y donde más empresas podían involucrarse en el tema. Y yendo al pasado reciente, ¿no? El 2024
notamos en las charlas con los clientes, mismo con la actividad, como que arrancó tarde. Fue como un antes y un después de la ley de bases, ¿no? Como que fue ahí donde se empezaron a tomar decisiones que fueron impactando en el aumento de la actividad económica y un poco lo que se vio reflejado, ¿no? Ese último trimestre o esos últimos 4 meses consecutivos de incremento de importaciones. Y en la charla de estos últimos días es muy común escuchar como que el año se estiró, ¿no? Como que enero era un mes donde bajaban las ventas, donde había menos actividad y como que se corrió el año, ¿no? Todo lo contrario a lo que pasa habitualmente, hubo más actividad de lo normal, ¿no? Para la época, así que es como que está corrido un poquito el año y eso nos hace pensar ya un 2025 que arranca bien, ¿sí? Es empezar el partido 0-0, para decirlo de una manera, y la posibilidad de salir a ganarlo. Tenemos argumentos reales de cómo fue evolucionando en estos últimos 4 meses las importaciones y eso nos permite pensar en que realmente va a ser un año donde se consolide realmente posiblemente el modelo económico y que se concrete realmente un crecimiento importante de las importaciones. Otro tema que no quiero dejar de mencionar es que estamos en Argentina, la política juega un rol importante y en octubre hay elecciones, donde el gobierno va a poder consolidar o no el modelo económico según cómo les vaya. Así que queda más que claro que el 2025 se presenta como un año de oportunidades para las importaciones, pero como siempre digo, también los desafíos relacionados. Y en base a lo que fuimos hablando en los distintos episodios de Café de Importaciones, cosas que fui mencionando hace meses, cómo se fueron dando y la importancia de hacer un seguimiento de las nuevas resoluciones, de las nuevas regulaciones, porque pueden impactar de lleno en tu negocio. Así que mantenerse informado puede ser un gran diferencial para el 2025. Otra cosa que me gusta siempre mencionar que ese crecimiento no va a ser para todos, ¿sí? No es que porque importes te va a ir bien. Te diría todo lo contrario. Hoy más que nunca tenés que tener un muy buen plan, una muy buena estrategia de importación para poder ser competitivo y que realmente te vaya bien con tus importaciones. Y es esperar que con una estrategia adecuada puedas estar en la lista de los ganadores de 2025 y puedas aprovechar esta oportunidad de crecimiento. Y desde ya que para ganar tenés que participar, así que si todavía no has empezado tu proyecto de importación, tengo que decirte que no te queda mucho tiempo para empezar. Cuanto antes puedas empezar, mejor. Siempre me gusta hablar de que estamos mirando por el espejo retrovisor, ¿sí? Estamos analizando el pasado y el espacio de diseño, de oportunidad está en el futuro. Y me parece que hay una oportunidad para productos de mayor valor, de diferenciación, ¿sí? Partimos de una economía que estaba bastante cerrada, donde unos pocos podían importar y la verdad, desde adentro te digo que no había que romperse la cabeza para traer productos, no había que hacer desarrollos espectaculares porque ya con traer se vendía solo. Hoy ya es importante empezar a pensar en una diferenciación y entender que el mercado va a estar dispuesto a pagar un valor más por productos importados. Ya va a haber más oferta y ahí la gente va a poder elegir y es muy probable que si traes algo que guste, que esté de buen precio y tenga una rentabilidad, te puedan elegir a vos también. Si ya estás importando, mucho cuidado con sobreestoquearse. Esto que hablamos de la facilidad permite planificar mucho mejor las compras. Ya podemos decidir cuándo comprar, ¿sí? Algo que era muy difícil en los últimos años y eso hace que puedas comprar de forma más equilibrada, con mejores costos, ¿sí? Hay un montón de variables que te van a ayudar a que compres cada vez mejor, más eficiente y que esas compras acompañen realmente la evolución del consumo. Así que no tengas que comprar por un año, sino que puedas ir acompañándolo de forma más eficiente. Otro tema que mencioné durante el episodio tiene que ver con acercarte al banco para charlar posibles préstamos, ¿sí? Las tasas empiezan a ser un poco más competitivas y quizás te pueden ayudar a desarrollar productos, mejorar tus costos, traer más cantidad. Empiezan los bancos a jugar un papel dentro del comercio exterior que hace tiempo estaban medio olvidados. En relación a esto también la posibilidad de desarrollar más proveedores, pensando en un escenario sin cepo donde podamos pagar a quien querramos, donde querramos, también empieza a ser más fácil poder distribuir un poco nuestras compras, ¿sí? Antes teníamos que tratar de unificar en pocos proveedores, ya que cada pago era una tortura, básicamente. La posibilidad de pagar libremente y bueno, también te da la posibilidad de desarrollar proveedores o productos de forma completamente libre y eso genere un mayor beneficio para tu negocio y para tu mercado. Así que por todo esto que te conté, creo que el 2025 va a ser un gran año para las importaciones de Argentina, así que si querés empezar, acá abajo en la descripción del episodio tenés el link donde podés ver y escuchar de qué se trata la propuesta que tenemos para nuestros clientes que quieren comenzar a importar de forma segura y rentable. Te agradezco por acompañarme en este episodio y en este momento del año también pensando en 2025 el deseo de que nos vaya bien a todos, ¿sí? Importando más o menos que realmente el país le puede ir bien y que nuestra vida y nuestras familias cada vez puedan estar un poquito mejor. Nos vemos en el próximo episodio, espero que estés muy bien. Chau, chau.